Bien, vamos a ver ahora lo que son unidades o elementos de transmisión en las columnas de absorción de gases. Entonces, consideremos una torre de relleno empleada para la absorción de un soluto en fase gaseosa en un disolvente no volátil. Con referencia a la figura, la cantidad de soluto que pasa a través de la torre es SG por Y o bien SG' Y. Ya sabes, aquí en algún momento tú también podrías obviar esa comilla que aparece en la G, porque pues de repente se olvida, ¿no? No hay ningún problema. Nada más entiéndase que G y L siempre van a tratarse sobre los inertes, ¿sale? Son los que no cambian alrededor de la columna. Entonces ten en cuenta eso, no pasa nada si en algún momento decides usar nada más G y L. Yo a lo mejor lo hago más adelante, no sé. Entonces, bueno, ten obviado esa parte, ¿sale? Y ese aquí se conoce como el área de sección normal al flujo, o sea, el área de la torre. Lo podemos manejar así, puedes manejar la letra A, también se entiende, no pasa nada, esto es el área de la sección normal. Entonces, cuando hablamos de área de sección normal, es el área de la torre. Para un elemento diferencial de una altura derivada de z, un balance total de materia conduce a lo siguiente: la derivada de la corriente gaseosa es igual a la derivada de la corriente líquida, ¿sale? Y el balance de materia para el componente absorbido por unidad de sección normal al flujo es lo siguiente: es la derivada de n entre s, y eso va a ser igual a la derivada de g por y, que va a ser igual a la derivada de g' por y eso va a ser igual a g que x y y se trabajan en relaciones molares para que las líneas sean más rectas en nuestra curva de equilibrio. Entonces, teniendo en cuenta que Y, la relación molar, te lo vuelvo a repetir, ya lo vimos, pero hay que volverlo a repetir porque a veces se nos olvida. Y en relaciones molares es igual a la fracción entre 1 menos la fracción. Y por lo tanto, pues la derivada de esta va a ser la derivada de Y mayúscula es igual a la derivada de Y entre 1 menos Y. Acuérdate, esta es una U entre DU, ¿sí? Entonces, es DU entre U, perdón, una DU entre U. Y entonces aplicando eso, subimos esto a la parte de arriba como a la menos 1, integramos y bueno, finalmente la derivada me queda de Y es igual a de la derivada de Y entre 1 menos Y al cuadrado. Y así es como queda. Eso es ecuaciones diferenciales, ¿no? O la parte de cálculo diferencial, si lo quieres ver así. Entonces, fíjate, ya vimos álgebra, ahí estamos viendo ecuaciones, vamos a ver integrales, área bajo la curva. Todo eso es bien importante conocer antes de entrarle a todos estos conceptos y a todos estos temas. Entonces te recomiendo ir checando esos temas por si no estás bien afinado, pero pues bueno, tienes tiempo para ir afinando. Y bueno, G' también lo vimos, G' es igual a G por 1 menos Y. Ya lo habíamos visto también. Son ecuaciones que ya hemos visto, simplemente las traemos acá porque las vamos a volver a ocupar. ¿Sale? Y bueno, resulta que la derivada del flux es igual a, entre S es igual a G' por dy, y esto es igual a G por 1 menos Y, por la derivada de Y entre 1 menos Y al cuadrado, que esto, en pocas palabras, y la que vamos a estar ocupando, pues va a ser G, la corriente gaseosa, ya sabes, el inerte, entre 1 menos Y por la derivada de Y. ¿Sale? Entonces, esta es la que vamos a estar ocupando. Pero bueno, ten mucha atención en esta parte. ¿Vale? Entonces, por otra parte, hemos visto que el número de moles absorbidos por unidad de tiempo y área de contacto entre fases viene dada por la siguiente expresión. El flux es igual, y esto otra vez vuelvo a ser insistente, que tiene que ver con tu curso de transferencia de masa. En un futuro estaremos subiendo un poquito de ese tema aquí a este canal para que nos quede un poquito más claro. Entonces, el flux va a ser igual al coeficiente de la interfase KG por el punto PG, si lo quieres ver así por lo que vimos el video pasado, PG, menos la P de interfase. Y también podemos interpretarlo esto, y te lo decía yo la sección pasada, si tienes presiones, las puedes interpretar también como yes. En este caso, como es K minúscula, pues los valores de Y tienen que ser minúsculas también. Entonces, mucho ojo con esa parte, ten mucha atención. Ahí está. Entonces, esto es el flux. Ya sea que lo veas con presión o ya sea que lo veas como la fracción del gas. ¿Sale? Ahí está. Entonces se puede calcular el área de contacto entre fases en función del área de contacto por unidad de volumen de la torre y del área de sección normal al flujo o el área, ¿sale? Entonces, para la altura que vamos a denominar dz, el volumen de la torre será lo siguiente: la derivada de volumen es igual a el área por la derivada de z, ¿sale? Y el área total de contacto para este volumen pues va a ser lo siguiente: la derivada del área va a ser igual a la área de sección normal por A, ahorita vemos que es A, por la derivada de Z, ¿sale? Entonces, por consiguiente, en la altura de Z, el número de moles absorbidos en la unidad de tiempo será lo siguiente: la derivada del flux va a ser igual a K sub G por A, por S, por DZ,
por la PG menos la PI, que eso es igual a calle A. Ah, caray, calle A. Esta A, ¿te acuerdas de esto? El video pasado vimos que esto tenía que ver con el empaque. Ah, ok. Entonces, esto está haciendo aquí referencia a lo que es el empaque. Entonces, esta A es el valor de alfa de tus datos que tú tengas para cada uno de los empaques, según sea el caso, ¿sale? Por el área, por la deriva de Z, por la YG menos YI, ¿sale? Ahí está, esta es igual a esta que está aquí. Y acuérdate que podemos correlacionar estos porque estos dos tienen que ver con la fase gaseosa. Te digo, transferencia de masa. Es bien importante conocer esos conceptos. Efectuando la operación resulta lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues bueno, ¿qué hacemos aquí? Pues fácil. Vamos a tener una derivada acá y una derivada acá. Pues lo que vamos a hacer es simplemente integrar de los dos lados, ¿sí? Vamos a tener entonces lo siguiente. Vamos a tener que la derivada de z es igual a la derivada de todo esto. Entonces, aquí integramos, aquí de z, integramos dz, y para la integral de dz, pues es z. Para la integral de este lado vamos a integrar desde y2 hasta y1 y esto que está aquí. Entonces, si te das cuenta, estamos hablando de y. Estas son y, estas son y, esta es ky, esta no es y. Mucho ojo con esto. Este es un coeficiente, entonces este coeficiente lo puedo sacar yo de la integral, ¿sí? Dice, para integrar esta expresión conviene sacar fuera del signo de integral el término g entre k y a. Este es un coeficiente, entonces vamos a sacarlo a la parte de afuera de la integral. Y entonces me va a decir que la altura de la torre, aunque no es la altura de la torre completamente, o sea, no es la altura de este punto a este punto, no. Esta Z representa la altura de empaque que debe tener tu torre para poder llevar a cabo esa separación o esa absorción o lo que estás haciendo en el sistema, ¿sí? Entonces, simplemente eso va a representarme la zona empaquetada de la torre, no la altura real de la torre. Mucho ojo con eso porque a veces nos tendemos a confundir en esa parte. Es simplemente la altura de relleno que va a tener nuestra torre, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito. Esto se va a conocer como el número de elementos, es la altura del elemento de transmisión. Esto va a ser la altura del elemento de transmisión. Y esto de aquí va a ser el número de elementos de transmisión. Pero bueno, vamos a definir esto con calma, ¿sale? Entonces aquí tenemos la altura de relleno que debe de tener la torre. Y hay muchas definiciones y hay muchas ecuaciones completamente diferentes para poder hacer este cálculo. Yo te estoy ofreciendo uno, pero en la literatura podrías encontrar muchos más, ¿sale? Y ojo aquí que este es K minúscula Y A. Entonces, se demuestra fácilmente que el coeficiente de transporte de materia, KY, para la difusión de un componente, en este caso soluto, a través del gas en el que está contenido y no se difunde, en este caso el solvente, engloba la concentración media del gas que no se difunde. Y entonces aquí entra un concepto más de álgebra que tiene que ver con la media logarítmica. ¿Te acuerdas cuando tu profe de álgebra te estaba molestando y molestando? Oye, que la media logarítmica calcula acá y fíjate que esa línea y esa línea, entonces calcula así, así. Y decías tú, ¿y eso para qué me sirve? Pues bueno, te va a servir para determinar el número de elementos de transmisión. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en dónde entra la media logarítmica. Esto de aquí se conoce como la media logarítmica. Esto que tenemos aquí es la media logarítmica. Hay muchas expresiones para la media logarítmica. Para mi caso voy a ocupar esta y posiblemente te presente algunas otras dependiendo de las integrales que vaya yo a trabajar. Y bueno, ¿cómo se define la media logarítmica? Bueno, la media logarítmica va a ser igual a 1 menos la y de interfase menos 1 menos la YG. Ese es YG, no se olvide, es YG. Entre el logaritmo natural de 1 menos y de interfase entre 1 menos y. Y te decía yo, oigan chavos, si están aquí ustedes trabajando, es difícil conocer las condiciones de interfase. Es más fácil trabajar con los coeficientes globales. Entonces, si son los globales, entonces ahí cambiaríamos un poquito los valores y en vez de poner y, pondríamos y asterisco, ¿sale? Pero bueno, ahorita lo vemos. A ver qué pasa. Entonces, mira, aquí está la ecuación. Dices que 1 menos y es la concentración del gas que no se difunde en la masa principal del gas. 1 menos y de interfase, aquí se me movió un poquito, esta es sub i, 1 menos y de interfase, es la concentración de ese gas correspondiente a las condiciones de interfase. Acuérdate de la teoría de la doble capa. Si la concentración del solvente varía mucho de un extremo a otro de la torre, el valor de la expresión KA por 1 menos y o la media logarítmica se aproxima más a una constante que KA. Por consiguiente, conviene multiplicar el numerador y el denominador por la ecuación de 1 menos y bajo la media logarítmica, resultando lo siguiente. Me queda G entre KA por la media logarítmica y la integral desde y2 hasta y1 de la media logarítmica entre 1 menos y por 1 menos YG por Y menos YG menos YI
por la derivada de y. Y entonces aquí tendríamos la expresión para calcular pues la altura de empaque con estas modificaciones, ¿vale? Ahora, si nosotros queremos calcular la altura individual de la unidad de transmisión, vamos a tener esta expresión. Esta es la altura del elemento de transmisión, conocido así. Algunos los conocen con otras siglas. Ahorita vamos a ver si las puse por aquí, pero esta es la altura del elemento, ¿sí? En este caso es para condiciones individuales o para condiciones de interfase, ¿sale? Ahí está. Entonces, el HOG, que es este mismo, este aquí en condiciones individuales o de interfase, y estos en condiciones globales, que es el tamaño de la unidad global de transferencia o la altura del elemento de transmisión. Y aquí está lo que te acabo de decir con sus siglas en inglés, altura del elemento de transmisión, ¿sale? Entonces, ahí está. Esto también lo puedes encontrar en la literatura como HTU. Entonces, puedes encontrarlo así o puedes encontrarlo así. Esto y esto es exactamente lo mismo, ¿sale? Bien, entonces referido esto a la fase gaseosa, mientras que el correspondiente a la integral se denomina, pues lo siguiente, el número de elementos de transmisión individuales, que es este, NG, que es la segunda parte de Z, te decía yo hace un momento, voy a regresar a la ecuación. Este es el elemento de transmisión, es la altura del elemento y ese es el número de elementos de transmisión. Entonces, hablando del número de elementos de transmisión individual, pues tenemos esta parte de aquí. Esto es en condiciones de interfase. ¿Sale? Cuando se le pone una O aquí, y es como es mejor trabajarlo a veces, el número de elementos en condiciones globales. Entonces, el número de unidades globales de transferencia de masa referido a la fase gaseosa. Y también se le conoce como NTU, ¿sí? Número de elementos de transmisión, ¿sale? Este es número y este de aquí es altura. Entonces, puedes encontrarlo de esta manera o de estas dos maneras, o lo puedes encontrar de esta manera o de estas dos maneras, ¿sale? Y bueno, esto referido a la fase gaseosa y es un número adimensional. Esta parte de aquí es adimensional y este por lo general queda en metros o pies según estés tú trabajando, ¿sale? Ahí está. Entonces ahí tenemos ya definida pues la altura de la parte empacada para cada uno de sus conceptos. Entonces, por un razonamiento análogo referido a la composición del líquido en la interfase y otro al que consideramos de las fases gaseosas y líquida mediante los coeficientes globales de transporte de materia, se obtienen expresiones en la siguiente tabla que vamos a ver más adelante para la altura y el número de elementos de transmisión. Si conocemos condiciones de interfase, pues vamos a usar las siguientes. Si conocemos condiciones de interfase, podemos trabajar ya sea con la parte gas o con la parte líquida. En teoría, el resultado debe ser muy similar entre la parte líquida y la parte gaseosa. Vimos algo muy parecido a esto en la parte de torre de enfriamiento, entonces no debe de estar perdido si no ves los videos de torre de enfriamiento. Entonces, aquí tenemos para las condiciones, una vez que conozcamos condiciones de interfase, tanto para el líquido como para el gas. Este es para el gas y este es para el líquido. Pero por lo general nosotros vamos a estar trabajando con los coeficientes globales, a menos que se diga lo contrario. Si podamos ver un ejemplo con individuales, vamos a ver ejemplos con condiciones globales, que es con lo que más podemos trabajar, ¿no? Si estás hablando experimentalmente, pues posiblemente sí podrías trabajar con los coeficientes individuales, ¿sale? Entonces, la única diferencia entre individuales y globales es esta O que aparece aquí, o cero, o no sé cómo la quieres llamar, ¿sí? Y entonces aquí tenemos para calcular el número de elementos, número de elementos, número de elementos, número de elementos. Para la altura del elemento, pues es esta, y esta aquí tenemos una equivalencia también, que esta puede ser equivalente a esta que está aquí, ya sea con KY o KG. Acuérdate que son dos cosas completamente diferentes, mucho cuidado con eso. Y aquí tenemos la forma de expresar la media logarítmica para cada uno de ellos. Entonces, como vamos a ir calculando nosotros nuestros problemas más adelante, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos el potencial para cada una de estas expresiones. Ya sabes que la altura de empaque se calcula multiplicando esta por esta, esta por esta, esta por esta y esta por esta, ¿sale? Aquí también tenemos dos opciones. Entonces, ahí la que tú necesites, pues adelante, ¿vale? Bien, aquí podrías hacer una acepción, como estamos hablando de globales. Aquí esto me lo maneja el libro, sí, por eso que yo lo dejé así. Pero tú puedes poner K mayúscula Y o K mayúscula G, porque estás hablando de coeficientes globales. Entonces, nada más ese cambio, esto sería mayúscula, mayúscula, mayúscula y mayúscula. ¿Sale? Es la única diferencia. Eso lo maneja el libro, sí. Pero para que quede más claro, cuando hablas de coeficientes globales, usas las K mayúsculas. Entonces, en los cálculos prácticos deben emplearse lo siguiente. Las magnitudes referidas a la fase gaseosa cuando la principal resistencia a la difusión se encuentra en esa fase. Por el contrario, cuando la principal resistencia se encuentra en la fase líquida, como el caso de la absorción de gases poco solubles, el potencial de difusión debe de estar referido a las concentraciones en la fase líquida. En la siguiente figura que vamos a ver se van a representar diferentes magnitudes que intervienen directamente en los cálculos. Ahorita vemos qué pasa con eso. Mira, hemos de indicar
que el razonamiento anterior efectuado para la absorción es aplicable para la desorción. O sea, debe de ser lo mismo, simplemente que la recta de operación, perdón, para absorción está en la parte de arriba de la curva de equilibrio y para desorción se encuentra en la parte de abajo de la curva de equilibrio. Es la única diferencia, pero en sí deberían de usarse las mismas ecuaciones sin ningún problema. Entonces, la altura de la unidad de transmisión o la altura del elemento de transmisión es una magnitud experimental cuyo empleo presenta ciertas ventajas sobre el coeficiente de transporte debido a que este varía mucho con el caudal. Acuérdate que siempre es bien importante conocer el caudal que vas a estar trabajando. Entonces, casi proporcionalmente, mientras que aquella varía muy poco por contener un equivalente en el cociente G entre K. Es una versión muy, muy poca. Entonces, por otra parte, la altura del elemento de transmisión tiene una dimensión sencilla, tiene una longitud, eliminándose así las posibles confusiones en cuanto a las unidades empleadas. Entonces, prácticamente el HG o el HOG me va a dar las unidades de Z, que son la altura. Eso va a ser en metros o en pies, como te mencionaba hace un momento. Bueno, aquí tenemos algo pues similar a lo que hemos estado trabajando. Mira, esta es la curva de equilibrio y esta es la línea de operación. Te decía yo, podría usar métodos analíticos, métodos gráficos, siempre y cuando fueran rectas, pero no siempre son rectas, ese es el problema. En este caso estamos viendo un ejemplo donde no siempre son rectas. ¿Te acuerdas lo que vimos en los coeficientes de transferencia de masa que te dije? Cambia las presiones por Y y cambia las concentraciones por X. Es exactamente lo mismo, aquí no pasa nada. Este es el punto M. Aquí la pendiente es menos K, X entre KY. Esto es KL. Hay una ecuación que transferencia de masa que relaciona a KX y KL y también a KY y KG. Entonces, es básicamente lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí están las condiciones que yo puedo calcular y también la puedo calcular conociendo la altura del elemento en la parte gaseosa, en la parte líquida, la corriente L, la corriente G, uno menos Y, o sea, la media logarítmica con Y y la media logarítmica con X en la parte gaseosa y en la parte del líquido. Es exactamente lo mismo, esa misma ecuación, si la tienes en Y, nada más las Y cámbialas por X, es exactamente lo mismo, ¿sale? Y entonces sucede lo mismo que vimos en la sección anterior. Bajo para acá y ahí tengo ese punto. Yo quiero conocer la Y asterisco, acuérdate que se baja sobre este lado. Y si quiero conocer la otra variable que me hace falta, aquí la C, en el caso anterior era C asterisco G, pues va a ser lo mismo aquí. Va a ser Y asterisco G, aquí en esta parte, ¿sí? Entonces es lo mismo, es exactamente lo mismo. Mira, ahí está. No te confundas. Y aquí ya tengo los demás datos. Entonces, es exactamente lo mismo. Trabajas con X o con Y, con relaciones o con fracciones, es exactamente lo mismo. Los cálculos son iguales, no te me confundas. Eso es simple. ¿Ya viste? Simple. Entonces, cálculo del número de elementos de transmisión. Bueno, se puede hacer por integración gráfica, el cálculo de los elementos de transmisión. Yo por lo general uso método numérico. Pero bueno, en general no es posible efectuar la integración analítica de las expresiones de definición del número de elementos de transmisión por desconocer las relaciones matemáticas entre estas variables, ¿sí? Y esto exige la integración gráfica. Que se puede efectuar por distintos procedimientos disponibles para este cálculo. O sea, eso, ¿te acuerdas de tu curso de cálculo integral, donde te ponía la profesora o el profesor una gráfica y te decía, a ver, pongamos rectángulos hacia la derecha, en medio hacia la izquierda, ¿no? Y tú ya estabas sumando y decías, bueno, aquí hay unos espacios que se compensan con los que salen de este lado y hacías un montón de sumas y cosas y al final tenías el área bajo la curva. Es exactamente lo mismo que vamos a hacer aquí. También tenemos la simplificación de ecuaciones. Vamos a ver ahorita que podemos simplificar ciertas ecuaciones para que sea un poco más fácil el cálculo. Pero bueno, en la mayor parte de los cálculos de absorción es suficientemente exacto sustituir la media aritmética o la media logarítmica por la logarítmica. Entonces, la aritmética es un poquito tedioso, es más fácil agarrar la logarítmica. Siempre se trabaja con logaritmos, sobre todo cuando trabajamos con línea, es bien, bien importante es con logaritmos y sobre todo hablar de logaritmos base 10, no logaritmos neperianos. Entonces, siempre el base 10. Y hay una forma de convertir también los logaritmos neperianos a base 10 y de base 10 a neperianos. Pero bueno, yo te recomiendo el logaritmo base 10. Entonces, con esta sustitución, las expresiones resultantes para el número de elementos de transmisión son las siguientes. Y mira, tenemos aquí esta expresión. ¿Te acuerdas la que vimos hace un momento? Esta que está aquí es completamente diferente. Ahora tenemos de Y entre Y menos la Y de interfase más un medio del logaritmo natural de 1 menos Y2 entre 1 menos Y1. Vamos a ver un ejemplo más adelante de esto,
para que quede claro. Digo, se puede hacer con esto, se puede hacer con la que vimos anteriormente. La otra se tendría que hacer con un método numérico. Al igual en esta parte tendríamos que trabajar un método numérico en esta parte y sumar el resultado de esto, que sería los dos puntos que vamos a conocer que tienen que ver con la recta de operación. Entonces, esta está fácil, la complicada sería esta. Pero bueno, no la puedo determinar nada más sustituyendo estos valores aquí, porque esta es las condiciones de interfaz. Entonces aquí voy a meter un método gráfico o un método numérico. ¿Sí? Para el líquido tenemos esta que está aquí. Para los coeficientes globales, pues tenemos de esta manera, te decía yo, cambia la interfase por el asterisco, es el único cambio. Fíjate que qué chido en esta parte, ¿no? Pues ahí está esa parte, y la parte del líquido es esta parte de acá. Entonces tenemos esas ecuaciones. Lo voy a dejar aquí para que pues, si las quieres copiar, pues bueno, las puedas ver, o simplemente pausa el video en esta parte y puedes copiar las ecuaciones sin ningún problema. Lo importante sería su aplicación. Yo me voy a ir con las más básicas, me gusta más trabajar con los gases, pero nada te impide trabajar con los líquidos. Es lo mismo, ese es el punto, este va con este y este punto va con este. Entonces tomar en vez de las X, tomar las Y. Entonces es básicamente lo mismo, no pasa nada. El resultado tiene que ser también igual o similar. Bueno, descritas en función de las relaciones molares se transforman en lo siguiente. Está ya hablando en relaciones. Aquí estamos hablando en fracciones molares, que te decía yo, depende del tipo de regla que estén pidiendo, que estén siguiendo tus sistemas. Puede ser ley de Henry, ley de Rolle. En este caso sería ley de Rolle. En este caso sería siguiendo la ley de Henry, o según sea el caso. ¿Sale? Entonces ahí está. Para los coeficientes individuales, para los coeficientes globales, ahí está, te las dejo un ratito, si las quieres copiar, las quieres anotar, es bien importante conocer todo esto. Y te digo, la única diferencia es que cambia la interfase por el ya asterisco. Al final, esto se sigue determinando a partir de la línea de equilibrio, eso es lo chido. Y esta Y viene de la recta de operación, entonces es bien importante conocer esto y tener bien claros esos conceptos para ver cómo nosotros resolvemos estos problemas, porque a veces ni siquiera el libro nos dice cómo hacerlo, entonces vamos a ver cómo se hace y cómo se resuelve. Yo voy a emplear métodos numéricos, me gusta más. Bueno, entonces, aunque la integración de estas expresiones también ha de ser gráficamente, resulta más sencilla que en el caso anterior. Sí, en teoría, yo lo he comprobado, me da casi lo mismo, el error es mínimo, ¿sale? Pues por otra parte, en muchos casos es despreciable el sumando que está fuera de la integral, sí, porque ese valor luego es muy pequeñito. Y nada más con la primera parte casi le das a la integral anterior, entonces, pues es muy bajo, ¿no? Entonces, hasta ahí la parte introductoria de este video. En el siguiente vamos a ver un ejemplo para que nos quede claro, ¿sale? Que te está gustando el curso, si te está gustando el tema, si le estás entendiendo un poco, pues te agradecería un comentario de cómo ves el curso, dale like y que te suscribas sobre todo, ¿no? Y que bueno, si lo viste todo, esto hay que verlo todo para entenderlo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.